¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N en un nuevo horario, a partir de las 8 de la noche cada domingo. La invitación para todos ustedes tiene que ver, por supuesto, con las distintas formas, ejes de leer nuestra realidad. Y en ese contexto, bueno, por supuesto, hay varias cuestiones que analizar en el día de la fecha. Lo haremos con nuestros caníbales, las y los caníbales que ya están dispuestos en una jornada, como le decía, que la verdad... A ver, uno podría pensar en varias cuestiones, ¿no? Por un lado, en los cruces en la esfera de carácter público, por otro lado también cuáles son las líneas, las pequeñas líneas que nos permiten leer, sobre todo lo que hay debajo de las intenciones, de las estrategias, de la dinámica política. Y en ese sentido, bueno, por supuesto, uno de los elementos que está omnipresente, yo le diría, como es el odio, ¿no? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué se utiliza? ¿Qué esconde el odio? ¿Cuáles son las palabras, los términos, los discursos que están en disputa y que no vemos en forma habitual? Y sobre todo, lo que quiero plantearle esta noche, y por supuesto el agradecimiento para todos aquellos que están allí del otro lado, que nos acompañan también en las redes sociales y al mismo tiempo, bueno, por supuesto también que nos alimentan en forma cotidiana, cada semana, con las preguntas, con las consultas, con las inquietudes. Bueno, un poco la pregunta que va a estar planteada a lo largo de todo nuestro programa es cuáles son las formas en las cuales podemos interpelar la política que tiene lugar en el día a día. Brevemente, los tres ejes de este programa para enterarnos, para entender, para abordar lo que es esta realidad. El primero de ellos, que tiene que ver con ese espíritu golpista. Esta es un poco la definición que hemos tomado como referencia. El espíritu golpista que parece omnipresente, yo decía, no solo en la declaración del expresidente Mauricio Macri. Mire, tengo un verdadero listado que voy a compartir con usted esta noche de esta verdadera economía del escándalo, ¿no? Da la sensación de que vale todo y uno se pregunta hasta qué punto, hasta qué lugar, cuáles son los límites, los márgenes que habita una fuerza política como Juntos por el Cambio, si en gran medida no se está extorsionando a eso que llamamos libertad de expresión, ¿no? ¿Vale todo realmente? Vale, por supuesto, en este sentido, preguntarnos precisamente esto. El segundo de los ejes, de los temas, tiene que ver con este Ministerio de la Verdad. Claro, usted recuerda la novela de George Orwell, 1984, el Ministerio de la Verdad. ¿Qué hacían estos señores? Ahí hacemos una pequeña llamadita a Harry Potter, porque este escriba que está allí pertenece a la saga. Bueno, ¿qué hacían? Reescribían hacia atrás, retrospectivamente, lo que había sucedido, por supuesto, con una hipocresía y con una mentira realmente importante. Construían una historia que no había tenido lugar. Y lo que nos vamos a preguntar esta noche es precisamente esto. ¿No está pasando esto en esta campaña política? El tercero de los temas tiene que ver con estos gorilas en la niebla. Gorilas en la niebla, a ver, puede sonar un poquito disruptivo, un poquito escandaloso. Vamos a asumir el escándalo, por supuesto, porque la pregunta es, ¿hay verdaderas entidades que representan? Ellas de alguna manera se golpean en el pecho y dicen, bueno, por ejemplo, somos la Unión Industrial Argentina, representamos a toda la industria de la República Argentina. Y uno se pregunta, pero en un contexto electoral, ¿cómo juega la Unión Industrial Argentina? ¿Juega representando a los intereses o hay una especie de germen ideológico que está de alguna manera tratando de sacar partido? Lo mismo, ¿qué pasa con el campo? ¿Cuáles son las instituciones que lo representan? ¿Qué tan representativa es la mesa de enlace? Y en todo caso, también, ¿para quién juega? ¿Para quién hace los goles la mesa de enlace en un contexto como cuando faltan poquitos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? El último de los temas, y por supuesto no es menor, es que vamos a tener a partir de ahora un caníbal por un día. ¿Cómo se siente ser caníbal un día domingo? ¿Cómo uno se despierta? ¿Cómo desayuna? ¿Qué desayuna un caníbal, no? Uno se pregunta, y por supuesto se lo voy a preguntar a ellos, que ya tengo el enorme gusto de compartir. Después voy a contar algunas infidencias, intimidades de esta verdadera tarde-noche. Doctora Salvo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Julián? ¿Cómo anda? Bueno, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos cómo cierto sector del Poder Judicial sigue siendo reaccionario y, por supuesto, antiderechos, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el avance de los derechos de las mujeres. Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo está? ¿Qué dice?
Bueno, un gustazo siempre tenerlo, ¿eh? Igualmente. Hemos estado hablando de varias cuestiones. ¿Se suspendió el partido? Sí, estamos esperando que aparezca un comunicado del PRO con la firma de Patricia Burrich pidiendo los puntos para Brasil. Pero usted lo que está diciendo, cierto chauvinismo, digamos, cierto cipallismo usted está denunciando. Nada que no conozcamos. Bueno, esperemos que no aparezca. Si aparece a lo largo del programa, lo dijo primero el doctor Aníbal Fernández. Doctor Ubeira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hoy un tema que me sorprendió, que tiene mucho que ver con perjudicarlo a Aníbal en la elección famosa, Sí. pero ahora se comprobó que hasta falsificaron, o sea, hay una falsedad ideológica en el documento de hoy, lo publicó el diario Perfil, y eso me parece una investigación muy importante, porque han construido y armado una causa específicamente dentro de un propio expediente, donde lo que se falsificó ideológicamente fue qué era lo que tenían que hacer supuestamente los guardacárceles en la custodia de los hermanos Lanata. O sea, la jueza mintió y falsificó y armó una causa vinculada a este tema. Yo la verdad que lo que creo que el tema no pasa tanto por este punto especial, sino que tiene que ver con el armado de causas en la República Argentina. O sea, digamos, me parece que lo que hoy vale la pena debatir es que el único lugar que tiene un ciudadano para poder de alguna manera ventilar asuntos de gravedad enorme como su propia libertad, están sujetos específicamente a que algunas personas dentro del Poder Judicial puedan malversar el poder más importante que tiene el Estado en cuanto a las garantías y seguridad de los ciudadanos. Sí, es realmente gravísimo, ¿no? Y en este caso particular todavía más grave aún, porque con esto se perjudicó una elección nacional. Porque haberle cargado este tema a Aníbal Fernández nos privó a todos, no solamente por el mejor de tenerlo de gobernador, sino que perjudicó la salida de una elección nacional. Yo no soy muy cuidadoso cada vez que hablo de estas cosas porque es inevitable que uno tenga que hablar o contar las cosas como son. Mis amigos me decían, tenés que salir a contarlo. ¿A quién? Si Clarín, Nación están jugando en esta cosa. Si la producción de La Nata, un periodista en ese momento muy visto, prime time del domingo, era una cosa imposible. ¿A quién le querés que le cuente? ¿Qué le puedo contar que no se sepa? Lo contará el tiempo, lo contó el tiempo. Y ahora aparece esto donde la jueza agrega en el oficio un párrafo completo en el cual hace el daño un poquitito más profundo todavía. Tipos que estaban detenidos por la provincia de Buenos Aires. Yo qué tengo que ver si yo perdí la elección. Si lo hubiese ganado, lo hubiese gobernado y tenía como asesoramiento en el área específica de servicio penitenciario a Martín Vázquez Acuña y a el fiscal... Ya Vamos a volver. Se me escapó ya cuando volvamos se lo cuento. Sí, era solamente una presentación, pero tiene tal contundencia, tal gravedad institucional, lo que dice el doctor Ubeira, el doctor Aníbal Fernández. La verdad es que obviamente el espacio hay que dárselo y la tranquilidad para analizarlo también. Y ese es el compromiso que tenemos con ustedes. No es como el compromiso del PRO, ¿no? Que es no mentir. Ustedes se dieron cuenta. Ellos están prometiendo que no van a mentir. Y uno se pregunta, ¿qué grado de veracidad puede tener eso? Olvidaron también que tenían el Día Nacional de la Mentira, ¿recuerdan? El 15 de noviembre, que fue el día del debate, hicieron todo lo que nos dijeron que iban a hacer. Doctor Feletti, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches a mis colegas de panel. Yo voy a mezclar Gorilas en la Niebla, que es el comportamiento de las cúpulas empresariales, con las propuestas del PRO, que ellas creo que no son mentiras, que es la Argentina del trabajo precario. Es la de Fernando Iglesias diciendo que los monotributistas reemplacen a los asalariados, Vidal diciendo que los jóvenes tienen que trabajar por medio sueldo, Tetaz diciendo que hay que ir a trabajar a los 14 años por 20.000 pesos. Digo, la Argentina del trabajo precario tiene que ver también con este juego político que está pasando en ciertos sectores del empresariado, y ahí el PRO... O ahí Cambiemos no miente, quieren la Argentina el trabajo precario. Bueno, después yo quiero preguntarles algo, porque es muy interesante, porque uno ahora puede, tirando determinados piolines, darse cuenta cuáles son las verdaderas propuestas de un espacio como Juntos o Juntos por el Cambio, por ejemplo, en materia socioeconómica. Pero en aquel momento, cuando el expresidente Mauricio Macri hacía campaña, prometía otras cosas, digamos. Todo prometió. Bueno, por eso digo, prometió todo y la verdad que no cumplió. Bueno, no sé, se lo voy a preguntar a ustedes. Nada. Después le echó la culpa a Cristina, comenzando ¿no? por el impuesto a la ganancia, cuando él dice que los trabajadores no tienen que pagar el impuesto a la ganancia, bueno, nunca tantos trabajadores pagaron impuesto cuarta categoría como pagaron con él. Bueno, pero ahora la promesa, ¿vale o no vale? Bueno, después me lo responden. Señor director, arrancamos con el programa.
logramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir, o se van a ir, ¿no? Se van a tener que ir. Digo, tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine. No, Pablo. ¿Pero qué quiere que venga Cristina, Pablo? ¿Y qué debió haber hecho el presidente, entonces? Listo, ya está. Eso, nada más. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué es listo, nada más? Renunciar. Renuncia indeclinable. El chiste de Sendra. Último momento. Más noticias sobre el posible embarazo. Unos dicen que Fabiola tendría un retraso y otros dicen que Alberto también. Bueno, escuela para fachos es esta parte, ¿no? Es el momento facho, dice usted. Claro, el momento facho de la noche, claro. Pero, a ver, perdón, por meterme... Pero no métase, adelante. A ver, las cosas que uno escucha de estos tipos, ¿es para preocuparse en términos golpistas? Yo creo que no. Pero no está nada más advertir a dónde estamos yendo y qué es lo que se está planteando. Se están planteando los intereses de un país. Este tipo 4 años hizo pedazos el país, tenés que ser un necio, podés estar enamorado del tipo y casarte con él, me importa un comino, como para no saber cómo lo endeudó, el daño que le hizo al trabajo, el daño que le hizo a la producción, el daño que le hizo a las pymes, el daño que le hizo a la moneda, el daño que le hizo a todos. Y si eso vos no lo entendés y creés que suelto de cuerpo, como el periodista ese que es asco verlo hasta gesticular desesperadamente facho, mirá, si lo tocan a Alberto y a Cristina, qué quilombo se va a armar. Con lo cual digo yo, lo que quieren discutir es política, sí, discutámosla toda la vida, sí, yo me dedico a eso. Soy un político profesional, discutámosla y el domingo que viene tenés una oportunidad y dentro de otro mes tenés otra oportunidad de votar en la urna quiénes querés que estén y quiénes no estén. Lo otro, y guardátelo para vos, porque es lo mejor que le puede pasar a este país. Pero Aníbal, usted le está dando el beneficio de la duda a todo esto, ¿no? Porque, a ver... Porque en el fondo lo piensan. Si lo dicen... a ver, convengamos que Macri no es Jacinto Benavente, es un nabo. No es un tipo que haga la O con el culo del vaso. No le pidamos más que lo que dice. Hasta ahí llegó. Ese es nuevo. Bueno, pero hasta ahí llegó. Es todo lo que puede decir. Se le traban las palabras, fue a escuelas católicas y no sabe persignarse, todo lo que ya sabemos. Pero lo que dice es un agravio que después lo intenta disimular. Intenta se da cuenta y retrospectivamente sí, lo corrige. O se lo hacen decir. No sí, creo que se haya dado cuenta. Lo refuerza Bullrich. Sí. Digo, acá con mis colegas venimos discutiendo hace ya varios programas, que Ubeira lo planteó con precisión, el tema del fin del buenismo, que acá hay una embestida y un cercenamiento de los espacios democráticos. Y también discutíamos, a ver, el plan de Martínez de Oz sin terrorismo de Estado no se puede aplicar. Precarizar laboralmente no se puede aplicar en un marco de discusión democrática. Acá hay un proceso en el cual, y lo ejerció Macri, porque no nos olvidemos cómo ejerció Macri el gobierno, rompiendo al límite las cuestiones institucionales con el armado de causas, encarcelamiento de dueños de medios, persecuciones contra dirigentes políticos. Digo, entonces, uno no puede menos que creer lo que están diciendo, porque se tienen que ir y nosotros estamos listos para gobernar y rompamos la propaganda y los carteles de la oposición y planteemos la casta política, deslegitimemos la casta. Y este es un país de... digamos, deslegitimemos a los que votan en otro spot de campaña, es la máxima golpista, porque cuando se deslegitima a los que votan, se deslegitima a los elegidos. Y eso fue el argumento de la proscripción. Lo que hizo Rondazzo en su spot es el argumento de la proscripción del peronismo. Pero antes se golpeaban las puertas de los cuarteles. Por eso, yo creo Ahora, ¿se puede analizar desde ese plano? Yo creo que tiene que ver con la economización del diálogo o de la construcción política. Antes se hacía esa economización del diálogo político y de la construcción política a través de los cuarteles. Hoy en día, después de que la derecha llegó al gobierno a través de las urnas, cuando ven que la ciudadanía les da la espalda, empiezan a apelar nuevamente este tipo de argumentos. Y no solamente deslegitiman, porque no sería lo preocupante que deslegitimen al referente político, deslegitiman a aquellos que tienen ese interés que está representado en ese Pero ¿deslegitiman a la política como herramienta? Sí, por supuesto. Hay un sector de Juntos por el Cambio donde están los antipolítica y ellos venden antipolítica. Doctor Ubeira, mira cómo va y viene la pelota. Estoy tentado de preguntarle por el buenismo. ¿Sí, ¿hay buenismo todavía? Sí, yo lo que siempre creo que ninguna persona que ejerza una función pública tan relevante como la de presidente no puede tener un ojo en las Fuerzas Armadas, para bien
y para mal. O sea, yo creo que en la política y sobre todo en un sistema democrático no hay que dar nada por sentado. Sí. O sea, para ponerlo más claro, seguimos diciendo que los chilenos son hermanos y yo que tengo memoria, digamos, larga, recuerdo hacer el servicio militar cuando fue el problema de Pinochet y Videla, que nos mandaron a la... Yo estaba en el ejército cuando fue ese episodio. Y yo, digamos, los hermanos chilenos, para mí son primos terceros, digamos, ¿no? O sea, siempre les he tenido una mirada. Con respecto al tema del ejército me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que hay muchos sectores que están muy interesados, no sé si en un golpe de Estado militar, naturalmente, porque Argentina tiene márgenes muy pocos, muy breves para semejante cosa, pero siempre hay que estar atento. A ver, relacionado con eso, porque uno también se pregunta en términos simbólicos, ¿no? Lo que decía Natalia Salvo, en términos simbólicos también se acciona, también se promueve determinado tipo de violencia. Quiero compartir con usted esto que pasó en Mar del Plata. Ahí lo tenemos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que lo denunció y lo repudió. Nuestro repudio a la vandalización que sufrieron los pañuelos de nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Mar del Plata. Los odiadores atacan los símbolos de la lucha, el amor y la resistencia porque saben que esta es nuestra fortaleza. Bueno, esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que digo. O sea, eso es lo que yo digo. Bueno, hay una tendencia... Hay que estar muy atentos. Yo, en un sistema democrático, los primeros síntomas de barbarie deben ser cortados de raíz. En la Alemania prenazi, dale campeón porque... estaba bárbaro que se pudieran expresar libremente y la democracia no puede ser buenista. ¿Acá hay negacionismo? Hay negacionismo, hay una tendencia a reivindicar la dictadura. Digo, en muchas listas de los libertarios hay gente que reivindica la dictadura. Digo, y esto no es un tema menor, como no es un tema menor naturalizar el armado de causas, como se naturalizó el tiro a un diputado provincial electo en un acto político. Claro. Que no lo tomó. Digo, esto es lo peligroso. Sí. ¿Esto? No, dale. Un poquitito tomándome lo que decían los tres. Los tres hablaron del mismo tema, del fenómeno de querer quitarle valor a la política y, por supuesto, al quitarle valor a la política, quitarle valor a aquellos que pueden ser elegidos para practicarla, mujeres y hombres, para practicarla. Es un concepto que fue histórico en la Argentina. Y el propio Ricardo Balbín, previo al golpe del 76, él decía, lleguemos aunque sea con muletas. Una gráfica muy contundente respecto de la defensa del sistema democrático. Bueno, estamos maltrechados, bueno, si estamos maltrechos vamos a seguir empujando, lleguemos con muletas, pero lleguemos porque no hay ningún sistema que nos garantice la vida como la democracia. Mirá cuánta razón tendría el desastre que nos tuvimos que comer después. Bueno, a ver, hay otras cuestiones, ¿no? Sí, Natalia. Pero además atacan los puntos de anclaje donde está la simbología que tanto costó construir, que tiene que ver, por ejemplo, con el patrimonio de memoria y verdad, justicia. Y eso está expresado en un pañuelo. Y no por nada se pone un signo de pesos. ¿Cuánto hace que se viene hablando del curro de los derechos humanos? Que cuando estaban bien fortalecidos en el 2016, hasta hubo fotos de los funcionarios macristas diciendo basta con el curro de los derechos humanos. Ahí no se está atacando algo, porque si se está atacando un presupuesto fundamental, fundacional de esta nueva sociedad que se constituyó después de la dictadura cívico-militar, y no por nada también atacan al punto cuantitativo. Por algo empiezan. Que no fueron 30.000, que en realidad fueron menos, banalizando cuantitativamente una cuestión que va a algo más profundo. Lo han hecho con la Shoah también. Lo han hecho con la Shoah también. Claro. Es decir, uno puede extrapolar esto y pensar en el holocausto. Lo han hecho con la Shoah también. El tema de definirte un número menor porque pareciera ser que el daño es menor. Con uno el daño está producido. Claro. Con uno solo. Del Estado ese terrorismo. Pero aparte, en Alemania hay normas en las que vas en cana por... y se te ocurra. Pero de banalizar el holocausto. O sea, nosotros hemos tenido una desgracia enorme que a mí, yo que tenía 22 años cuando fue el golpe y era dirigente universitario y todos mis amigos están muertos y desaparecidos y todas esas cuestiones y la gente no tiene, sobre todo los jóvenes no tienen la más pálida idea de lo que significa perder verdaderamente la libertad y estar sujeto concretamente a que un tipo decida qué es lo que te va a pasar a vos en tu vida. Está bien, pero eso también viene con la simetría de la libertad individual. Eso está en el sustrato, lo que dice Vidal, donde alguien que vive en Palermo puede fumar un porro y alguien que vive en un barrio humilde no. Por supuesto. Bueno, eso también es la libertad individual asimétrica en función del patrimonio. Es como derechos sociales no,
derechos individuales para unos pocos, es el tipo de sociedad que están construyendo ellos. Ahí está la verdad de Cambiemos, ahí está la verdad de Macri. Para eso necesita autoritarismo. Es lo mismo no recordar, puede construirse eso sin autoritarismo. Pero es lo mismo recordar que construir memoria, digamos. Nosotros en este momento estamos trabajando para la memoria, para recordar lo que sucedió en la Argentina en la década del 70. Recordarlo fundamentalmente para que no vuelva a suceder. Claro, pero ¿cómo uno se asegura que no vuelva a suceder? ¿Qué se le dice a alguien que no pasó eso y que no tiene o que no recibió la tradición? Lo más importante fueron los juicios a los militares genocidas, tanto las cúpulas como los distintos responsables, pero creo que eso, el negacionismo está en todo. Está en la deuda, está en el debate económico, está en mentir descaradamente. Digo. Pero además, Julián, vos decías recién que se le dice a alguien respecto de eso. Mantener viva la memoria es el motor fundamental para la demanda de justicia, porque el mito del eterno retorno tiene que ver con que obviamente esos sucesos o lo que motorizaron esos sucesos nefastos vuelve a la historia a través de otros fenómenos, que puede ser un fenómeno económico, la precarización de la ciudadanía, la precarización del salario, la sindicación de un enemigo interno. Mauricio Macri hablaba, siempre lo repetimos, de la mafia o de los abogados laboralistas o del sindicalismo. O sea, no solamente un grupo, sino un determinado individuo, denostarlo, estigmatizarlo para poder constituirlo como un enemigo interno. Quiere decir que permanentemente hay del otro lado, no me gusta decir del otro lado, pero lo voy a decir, del otro lado, una erosión permanente. Salió la pala sí, claro. La pala de Ubeira no se toca porque es de Ubeira, digamos, pero todos nosotros podemos es tener inevitable una pala. que suceda que eso no puedes poner un de esa mojón, manera. Julián. Nos cuestionaban porque decían, en un programa estuvo Babi Echecopar y contaba que un día parado en una esquina vio pasar una camioneta con chicos y que un nene de 4 o 5 años decía que aparezca Maldonado con vida. Entonces a él lo espantaba y la señora Legrand, que no se pierde ni una de esos temas, dijo, así empezó el nazismo. No, señora, empezó exactamente al revés. Que ese chiquito de 4 o 5 años haya tenido un padre, una madre, que le hayan enseñado que hubo un joven que no tenía nada que ver con ellos, que fue a trabajar con los aborígenes, con los que vienen trabajando, reclamando lo que les perteneció a sus comunidades toda la vida, que todo eso sucedió para que terminaran con la vida de este joven que no tenía nada que ver, solamente fue a colaborar. Qué bueno que un padre y una madre han logrado en su casa hablar de estas cosas y no tener que discutir este tema. Me parece maravilloso que se hable de ese tema. Entonces, si vos te fijas eso, recordá, por eso mientras hablaban ustedes me fui quedando con la idea, a Macri hablándole, si no me equivoco, en Rosario, a un jardín de infantes de los Moyano. Cierto, sí. O el Día de la Bandera con el Sí se puede, ¿lo recuerdan? Sí, el Día de la Bandera con totalmente. Muy impactante. Pero cuando hablamos de lo que dice Vidal sobre la marihuana y los derechos a fumar y no fumar, habilita una racia en un barrio humilde contra chicos que estén fumando. Claro. Este es el problema. Y estigmatizarlos para toda la vida. Para toda la vida. Está habilitando, o sea, lo de Maldonado, que fue un caso extremo, está habilitado en lo que dice Vidal. No es lo mismo si fuman en un barrio humilde. Pero además, habilita una gracia, está habilitando una gracia. Además, me parece que uno puede decir que en esta especie de campaña, digo especie porque la verdad que queda a mitad de camino en muchas cosas, se proponen determinado tipo de temáticas donde uno podría decir, bueno, esto no tiene estrictamente que ver con lo más urgente en términos de cotidianidad de muchísimas personas en la Argentina. ¿Y quién determina la urgencia? ¿Qué? ¿Y quién determina la urgencia? Me parece que en términos sociales, pobreza, indigencia, desigualdad, son cuestiones que hay que... pero por supuesto, pero entonces vamos a suponer, Vidal trae el tema del porro, pero no se discutió la droga en la Argentina, ni las diferenciaciones, ni la Corte ya tiene posición tomada. Claro, pero era una oportunidad para discutirlo en términos de las candidaturas, pero sin embargo se utilizó para obturar algo, pero al mismo tiempo... Estigmatizar. A ver si hay una relación entre esto que estábamos hablando y esto que les voy a mostrar ahora. Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santos, ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo, porque lo que estás haciendo es haciéndole, no le pueden dibujar por andas a este muchacho. Bueno, ¿esto es una estupidez o hay otra cosa? No, yo digo que con las estupideces empieza. Ahora, los pibes que están escuchando este programa, que a lo mejor no es un programa a lo mejor para muy jóvenes, pero es bueno que sepan que si estos tipos profundizan esto que está pasando,
puede ser perfectamente que los maten por pensar de manera determinada forma y sus padres no tengan la posibilidad de juntarse con su cadáver. Esto fue lo que pasó en la Argentina. Entonces, pongámoslo crudamente. Mientras el día que secuestraron el pensamiento en la República Argentina, el sistema democrático, lo que hicieron fue que mataron un montón de pibes y los padres no tuvieron la posibilidad de juntarse con el cadáver. Y muchas mujeres parieron sus hijos en la cárcel o en los lugares donde las tenían detenidas y evidentemente todavía hasta el día de hoy siguen tratando de juntar a los nietos con sus abuelas. Entonces, cuando tengan alguna duda con respecto a las cosas que pasan en la vida, cuando vos perdés la manija, el sabot de lo que significa el sistema democrático, te puede pasar esto. Es decir, que se está jugando con fuego directamente. Totalmente. Porque los elementos de los cuales se vale... ¿Sería tolerado por ellos una situación igual o iría la policía de la ciudad, como está pasando en muchos lados, a impedir que ocurra eso? Digo, porque eso habilita... La policía de la ciudad fue a hacer exactamente eso lo mismo. Eso habilita una respuesta del lado, digamos, de otros compañeros militantes que pueden hacerlo, se enojan, ven esto, que no sería lógico, pero lo hacen. ¿Y cómo es la reacción de parte de esta gente? ¿Cómo ha sido la reacción de parte de esta gente cuando estuvieron en el gobierno? ¿Cómo ha sido la reacción con el caso Maldonado? ¿Cómo ha sido la reacción con el caso Nahuel, la represión de jubilados, la represión en el Borda? ¿Cómo reacciona la famosa unidad que había creado el prófugo que tienen de ir a incendiar la gente que estaba en la calle? Pegarle, digo, porque esto es lo que hacen estos tipos, porque esto puede ser un tema estúpido, ridículo, no pasar de un chiste. Ahora, vamos a ponerlo a la inversa, o vamos a poner la discusión con el macrismo en esos términos. No se da en esos términos. Aparte, hoy le prendieron fuego a un tipo en situación de calle. Bueno, claro. Un policía en Tucumán a otro que estaba en situación de calle, le pegó un tiro en una pierna. O sea, lo que yo trato de decir es que la violencia no tiene un formato determinado. La violencia permea en diferentes lugares y de diferentes maneras. Y cuando vos de alguna manera, desde el discurso que das, de legitimante, digamos, de un partido político, le decís a los demás que está fantástico que revienten gente en la calle o que liquiden opositores o que el que no piensa de determinada manera como piensan ellos, automáticamente es un enemigo. Pero vos legitimás a cualquier animal que anda por la calle con un fierro. Bueno, lo que dice usted es muy importante, ¿no? Nadie repudió esto. No. Nadie de la fuerza política a la cual pertenece Alfredo Casero, nadie repudió esto. Pero y no se repudió el diputado Casero, vuelvo a insistirle. Que ellos tengan a alguien como Casero, que sea lo único que pueden levantar, ¿no? Y que haya un vacío respecto de ideas, no quiere decir que atrás no exista esta vocación o destituyente o vocación de disciplinar a todo aquel o a toda aquella que lo que hace es o quejarse por la exclusión o manifestar un modo de pensar distinto, porque siempre vuelven a lo mismo. Cuando hay alguien que expresa una forma de ver distinta, bueno, ahí hay un desgobierno, hay que volver al orden, hay que volver a un determinado cauce y, por supuesto, en esas sintonías que se leen en clave o la reforma previsional, la represión y todo ese tipo de represiones que si no se entienden, ¿no? Porque era gente quejándose por una determinada modificación legislativa. Pero en esas necesidades de establecer cosas novedosas que ya estuvieron siempre o que intentamos que estuvieran siempre, aparecen aquellas cosas que dieron su fruto. Ejemplo, las mujeres que no lograron tener los aportes lo suficientemente concretados como para poder aspirar a una jubilación. La moratoria. Entonces todo el mundo la entiende muy mal, porque cuando aparecieron estos tipos en el gobierno, lo primero que hicieron fue borrarla de un plumazo. ¿Por qué? Y porque ¿cómo va a cobrar una jubilación alguien que no tiene los aportes hechos? Bueno, esa es la situación en la cual nos vamos a encontrar con muchos temas de esta característica, porque van a seguir apareciendo y porque se hace imperioso que nosotros sigamos insistiendo en aquellos. Yo me niego a creer, habiendo sido diputado nacional, senador de la provincia y senador nacional, sostener que uno
le otorga derechos. Nosotros no digamos nada. Los derechos son intrínsecos a las personas. Solo basta conocerlos para reconocerlos y hacer lo que corresponde que haga. Bueno, en la medida que nuestros legisladores, y yo me siento en eso garantizado con Victoria y con Daniel Goyán por un lado, con Leandro y con Marciota por el otro, con los que llevan como propuestas al Congreso, de seguir sosteniendo propuestas de esa característica, conocer y reconocer derechos. Pero a ver, Aníbal, es intrínseco, pero si no hay alguien que lo habilite, si no hay alguien que lo negocie en el Congreso, que haga como fuerza política que eso tenga lugar... Eso se llama poder político. Lo que dice el señor, la representación. Esa es la representación. Uno se propone, digo, ellos están proponiendo precarizar a los laburantes, digámoslo, con todas las letras, lo dicen todo. Lo que dice Vidal, decir que los principiantes cobren la mitad de un sueldo. Claro, lo dice Vidal. Ahora, hasta en el término que usan, no hizo los aportes. Mentira. La obligación de los aportes es de los empleadores. Hubo empleadores inescrupulosos que la hicieron trabajar en negro a esa señora y que después no le quieren reconocer el derecho previsional. O que se los cobraron y nunca lo depositaron. O que se lo cobraron y nunca... Entonces, son ellos los que... Son ellos... Porque en definitiva, ¿qué es Macri? Es parte de la expresión del poder económico de la Argentina, porque si no, nos olvidamos de eso. ¿no? Pero sí, una parte. Pero está bien, lo que dice Roberto es interesante, ¿no? ¿Qué discutimos? ¿Discutimos al personaje Mauricio Macri? No, la coalición, las políticas. La política. No. Bueno. A ver, el presidente de la Nación hoy publicó una carta que escribió para Infobae y que se titula El Día 100, y dice el presidente: hoy con estas líneas renovar mi compromiso con la Argentina, que cuida, que incluye, que crece. Quiero reflexionar en conjunto sobre lo que nos pasa, buscando darle certidumbre a la necesidad de empezar a construir un mejor futuro. Debemos entender que lo que está en debate es cómo será nuestro país cuando acabe esta pandemia. Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensión de la discrepancia es central para construir el futuro. Me parece estupendo que el presidente lo haga gráfico y lo explique en estos términos, porque desde el principio yo fui crítico en eso, es mi amigo, yo tengo un amigo que ahora es presidente y entonces me siento con derecho a decir algunas cosas que no estoy de acuerdo. No estaba de acuerdo con alguna de las cosas donde tratamos de meter a todo el mundo en la bolsa, porque en definitiva es la propuesta de la política. Yo siempre insisto con eso que decía Octavio Paz, de tener que apostar al contrato social y renovar el contrato social, que es el contrato verbal, la palabra, pero la realidad es que del otro lado te contestan con piedras. Entonces, no digo que tiremos piedras, digo, no seamos tan tontos, a lo mejor, que iba a decir cautos, tontos, y creer que todo va a ser así. Trabajemos fuertemente para que se puedan ir haciendo dentro de esos dos modelos el que más importe, el que más incluya, el que más cuide, el que más derechos humanos garantice, el que más respeto tenga por sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus mujeres embarazadas, sus personas con discapacidad. Y en ese nos vamos a encontrar con la mayoría del pueblo y los otros, y bueno, sumémoslo de la mejor manera que se pueda, pero siempre pensando que primero tenemos que apostar al proyecto. Pero está el pueblo en el medio. Pero ¿queda claro que son dos modelos los que se elige ahora? Sí, totalmente. Sí, y yo creo que el presidente además es un hombre de consenso. El presidente trató de encauzar la puja distributiva en el marco del consenso. Las intervenciones, como fue la atención por la tarifa de energía eléctrica, las intervenciones como fue el mercado de carnes, tuvo que ver después de que hubo una negativa a participar de esas mesas de consenso. O sea, y acá yo coincido con Aníbal, se ofreció buscar al sector privado para que encauce la puja distributiva, y claro que está en debate dos modelos. Y sí que están en debate dos modelos. Natalia. Sí, pienso exactamente lo mismo. Hay un modelo de especulación, una economía que apostaba a la especulación, una economía financiera, por oposición una economía productiva, inclusiva, que apuesta al mercado interno, que apuesta también, y lo dijo claramente el presidente y también el ministro de Economía, al poder adquisitivo del salario como motor del consumo. Entonces eso me parece central, porque es algo, a veces parece lejano. ¿Cómo llega esto a la ciudadanía? Bueno, salarios alineados con jubilaciones, alineados con tarifas. Esto que parece una cuestión básica tiene que ver con una construcción, con un proyecto político, y por supuesto que aquellos que van a sentir afectados sus propios intereses van a luchar contra la instalación de ese proyecto productivo inclusivo y que tiene que ver con la no precarización de la ciudadanía. Bueno, claro. La precarización de la ciudadanía no solamente tiene que ver con la precarización laboral del salario. La precarización y el cuidado. A los viejos los tenés que cuidar, querido. Los viejos se tienen que ser cuidados. Cuando sacamos la movilidad social ascendente, la movilidad social que genera movilidad social ascendente,
Néstor Kirchner ya había entregado, habíamos arrancado con 5 puntos del Producto Bruto Interno y lo deja con la movilidad social recién sancionada en el 11 puntos. Es decir, nadie puede mirar para el costado cuando tus viejos nos morfan. La movilidad Pero además lo que Claro, sucedió sí, ahora, por ejemplo, con los medicamentos. ¿Tienen el tupé todavía de hablar o de la pérdida del haber previsional cuando le habían sacado hasta los remedios a las personas mayores? Pero no se juega permanentemente con tratar de empantanar lo que se está discutiendo, tratar de... yo digo, uno mira los distintos medios y mira los mensajes y la verdad es que nunca se plantea, bueno, ¿qué queremos en términos sociales? ¿Cuál es la política de desarrollo social? Sí. Vos sabés que voy a compartir con la audiencia... Sí. Me tapo a veces con la sábana y tengo un sueño, ¿no? Y lo quiero compartir con la audiencia. Y digo, ojalá que ganen, ¿no? Y que se lo coman el país y se lo coman como los calamares en su propio jugo. A ver qué carajo hacen con el país si se lo volvés a entregar en las condiciones en las que están. O sea, me encantaría ver a esto de la Unión Industrial que Macri los recontracagó en 4 años, pero los arruinó por completo, que todavía ahora levantan el dedito para decir que le vuelve a funcionar la máquina, le funciona nuevamente el sistema, nuevamente hay un gobierno que intenta de alguna manera encarrilarlos y conducirlos y dice, no, lo primero que vamos a hacer es arruchar el salario al obrero, porque es un costo. Pero además dicen Entonces, que no se en metan... el fondo de mi alma, que yo amo las contradicciones en su manera más explícita, casi yo diría pornográfica, diría que se coman el país de vuelta. Son sueños húmedos los suyos. Son sueños húmedos. Pero espero que no, que eso no ocurra. Que se claro, que yo espero que no ocurra que ni se por agote broma tu sueño, eso. te lo pido por Dios. Claro, por bueno, favor. es peligroso. Yo recuerdo. Después me despierto. Te pido disculpas, me despierto. que toqué fuertemente una parte de mi cuerpo, Gallego, te lo juro. Ahora me despierto, vuelvo a la ver, normalidad y me siento en esta ágora maravillosa que es este programa, a tratar de empujar de alguna manera una solución factible y productiva para Porque de la discusión que decía recién Roberto con el tema de la UIA, yo tengo una excelente relación con Daniel Funes de Rioja, siempre la tuve. Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, él es un abogado laboralista del otro lado, es decir, siempre trabajando para las patronales, te podés llevar mal o te podés llevar bien. Yo me llevé bien siempre, tengo una buena relación. Su presidencia hoy de la Unión de Industriales Argentina es criticada por una buena parte de adentro de ellos mismos. Pero el otro día él mismo tuvo que reconocer que la situación que les tocó, esto que estaba diciendo recién el Gallego, fue así, que fue textual, que le hicieron pedazos a ellos mismos. Si se puede tener una posición ideológica del otro lado, y la ténganla, señor, yo no tengo ningún inconveniente, no va a cambiar, pero lo que no significa es que no veamos realmente quién te hizo daño y a dónde se rompe, porque además no es solamente prestar atención que no le hagan daño a ellos, sino que de ellos depende una matriz que es generalmente piramidal y que nosotros queremos defenderla, cuidarla y que cobren lo mejor posible tantas veces como sea necesario. Y que en la distribución del ingreso, el viejo concepto de Juan Perón, yo quiero que se acerque cada vez más las puntas. No lucho por la clase, busco otra cosa. Pero ojo que durante Néstor y Cristina se construyó un estado de bienestar de nuevo tipo, donde la protección social, como señalaba bien Aníbal, no dependía tanto del empleo y el salario porque llevábamos una década de desempleo. Entonces se protegió los adultos mayores, se protegió con la UH, salario familiar, los chicos. Vienen por ese estado de bienestar, de protección de adultos mayores y de protección con un salario familiar alternativo de los chicos. Yo creo que es peligroso lo que está pasando acá en el marco de esta discusión. Y yo creo que acá yo después lo dejaré para Gorilas en la Niebla. Me parece que yo no estoy tan convencido que hoy la UIA no vea una oportunidad interesante de avanzar sobre derechos. La enfrentaremos. Bueno, vamos a volver sobre todos los temas. La verdad que está realmente apasionante el programa. Me voy a quedar mirándolos porque la verdad que me gusta mucho. Quiero, abrimos virtualmente, si les parece, otra puerta. ¿Hay alguien que en este mismo momento está reescribiendo la historia de lo que pasó en la Argentina entre fines del 2015 y 2019? ¿Hay alguien que está trabajando día y noche diciendo, bueno, lo que pasó fue que se industrializó la Argentina? A ver, señor director. Bueno, vamos a ver, señor director, el Tetaz ilustrado. Nuestro pequeño diccionario de Martín Tetaz,
con todos los pero, que se olvidó, tenía otras remeras pero no las pudo mostrar. Bueno, pero deuda 100 años, pero la fuga de capitales. Sí, menos reacción que un Citroën 62. Todos temas menores. Pero la inflación está en tu mente. Esto es verdad, ¿no? Digo, sí, porque claro. parece que esto no pasó. El daño, a mí me tocó dos cosas que me vinieron a ver profesionalmente, Sí. dos fuertes. Una, lo suba y la otra... Bueno, ahí tenés, Aníbal, uno el lo tuyo. suba y el A otro ver el si tema hay una camiseta para el doctor del Aníbal blanqueo y el otro el tema del blanqueo. Sí. Y yo los del blanqueo que me consultaron, lo que le decía, y si mira, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo fui enviado por Cristina a París, al edificio de la OCDE, a representar a este país y a contar el primer plan de esterilización de capitales. Lo fui yo a contar. Hablamos después de Turquía, a Turquía no le fue bien, los maltrataron, a nosotros nos aceptaban porque nosotros garantizábamos que ante una duda habría un reporte de operación sospechosa que se investigaba. Le contamos todo lo que teníamos para decir. Y después te encontrás con cosas como esta, en donde aparecen cosas raras, cosas extrañas, los créditos y el formato que te lo hace, y te dicen que es el mejor invento que pudieron haber hecho. Yo le decía a unos, si vas a atacar el tema del blanqueo, y más sí, que yo estoy en desacuerdo, pero es una ley de la nación, utilizalo, y lo subas, ni se te ocurra. Pero a ver, Aníbal... ni se te ocurra, Ferno, fíjate el daño que hicieron. Pero te propongo esto, porque sería, yo no digo que sería un error, pero sería darles el gusto, empezar a discutir uno por uno todos estos temas, porque claramente digo es lo que tendríamos que estar haciendo. Ahora, la pregunta que yo les hago es, que alguien que es representante de un espacio político que gobernó durante 4 años y que tiene que dar explicaciones, porque si quiere volver al poder, tiene que mostrar y tiene que discutir lo que hizo. Que alguien en ese punto diga, señores, ustedes no pueden remitirse en términos de discusión a lo que pasó en la Argentina entre fines del 2015 y 2019. ¿No es cinismo directamente? Digamos, ¿por qué no podemos discutir lo que pasó en la Argentina? ¿Por qué es pero Macri eso? Porque es cortar, lo hablamos en este programa, obturar el debate. Parte del cinismo es decir, se termina el debate, acá no hay verdad posible y lo único que vale es lo que yo digo, y vos te descalifico. Cuando hay una política de descalificar al otro interlocutor, es porque no se quiere debatir y porque además no hay fundamento en lo que dice. Todos esos temas que están ahí no son temas menores para la Argentina. Haber destrozado el Ministerio de Salud, haber implantado el tema de los créditos UBA, los 44 muertos del Ara San Juan, endeudar al país a 100 años y vendérselo a su propio fondo de inversión, no son temas menores. Desastre. No son temas menores. Eso es la banalización de la tragedia que vivió este país con Macri. Pero además, todas esas camisetas. Además, una cosa, o sea, lo habíamos dicho en varias oportunidades, ellos hablan apelando a un constante presente. El pasado no existe, está totalmente fulminado. Y cuando ellos son gobiernos, hablan de un futuro que nunca llega. El segundo semestre, ¿se acuerdan? Las inversiones, la lluvia de verde y demás. Y además hay una ruptura con la inflación. O sea, no es una construcción de la imaginación. 2015 estaba en un determinado guarismo, 27,5, y 2019 era 50,50. Que la cuente como quiere, pero las cuestiones, o sea, no tienen una ruptura. ¿Por qué se inhibe la posibilidad del debate? Yo, Ubeira, no sabía si estaba llorando hace un rato. ¿Estaba llorando de risa o de desencanto? Porque es maravilloso todo esto. Sí. Vos sabés que las personas pueden perder, yo que he trabajado toda mi vida en el derecho penal, he vivido gente con situaciones traumáticas terribles, como el hecho de perder la libertad, a la familia, a los hijos. Que cuando te meten en cana la gente cree que le pasa algo, no, le pasa todo. Entonces, uno que ha visto todo esto y ha visto hombres que han perdido absolutamente todo, de donde vos no volvés es cuando perdés la vergüenza. Porque la vergüenza es el momento en que vos te quedás delante del espejo, dentro del baño, te mirás a la cara y decís, ¿puede ser que yo sostenga este tipo de cosas? Y que pueda yo decir determinado tipo de cosas y que pueda vender este producto que soy yo, y realmente todo lo que digo es una falacia, una mentira, que es descalificable solamente con leer los diarios o cotejar la realidad. Yo creo que esta gente lo que tiene es un problema, que han perdido la vergüenza, porque no hay dignidad en el discurso. Decir que una posición política puede ser más o menos opinable en la forma en que podemos llegar a acceder al poder, bueno, es una discusión. Pero estos son hechos ilevantables. Entonces, esta gente que yo los veo, que se ofrecen como candidatos, este muchacho Milei, que yo lo escucho y qué sé yo, digo, pero no tienen vergüenza en lo que dicen. Lo de Macri, o sea, cuando va y habla concretamente de que la mayor deuda externa la ha consolidado Alberto Fernández.
Digo yo, pero este tipo, digamos, ¿tendrá padre, madre? Digo, la verdad, increíble. Ahora, con este esquema, habría que preguntarle a Martín Tetaz qué es lo que él nos deja debatir. Porque si yo descalifico todo esto. Hay que pedir permiso, entonces. Bueno, hay que pedirle permiso a Tetaz para que él nos diga, a ver, Martín, tráeme la agenda que podemos debatir y que podemos cuestionar. Y creamos una ficción democrática. Bueno, pero daba la sensación en es el una debate barbaridad. Con Heller, estaba preparando el momento para mostrar la camiseta. Pero digamos. como soy un desobediente, yo quiero enfrentarlo por todos esos temas. Y creo que Carlos Heller, que le sobra paño para todo esto, le sobra paño, no le movió el amperímetro ni nada. Para nada, para nada. A ver, señor director, a ver si podemos ver lo que anda diciendo por allí la señorita Esmeralda Mitre. Estaría siendo un hecho. Estaría siendo un hecho. Estaría que compró parte del diario. Él y dos personas más. Una de esas personas que no querés nombrar. Que no puedo nombrar porque eso sí no me consta del todo, pero también es casi obvio. Diste muchas Pusieron pistas, 5 millones de dólares cada uno. Macri le quiso comprar el diario a mi padre. Esto es algo que nunca conté hace muchísimos años. Está atrás del diario hace muchísimo tiempo y le tiró 2 portafolios con millones de dólares. Hay que tirarle a Bartolomé Mitre 2 portafolios. Andá a tirarle 2 portafolios a un mafioso, no a Bartolomé. Claro, ¿y cómo reaccionó tu papá? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo tu papá? Lo saco cagando. Bueno, varias cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el rol que ocupa hoy La Nación, el diario, el canal, doctor Beira? Nosotros sabemos ya, hemos hablado... De la batalla de Caseros para adelante, lo que quiera. Lo que quiera. No, más todavía, de más Pavón. Todavía. De Pavón. De Pavón también, no olvidarlo. Sí. Claro. No, yo lo que creo, cuando veo, la he visto en varias entrevistas a la hija de Mitre, hablar de este tema. Me parece que son 2 aspectos distintos. Una cosa es la cuestión accionaria o societaria que tiene, librada, digamos, dentro del grupo y la forma en que de alguna manera ellos se fueron, sobre todo los ayer, se quedaron con los activos y la mayoría del diario, que me parece que eso es un tema de abogados y que tendrá que resolverlo. Y otra cosa completamente distinta, que lo que subyace en sus manifestaciones, que me parece que es lo central, es que Macri está dando vueltas dentro del diario específicamente para cooptar un diario para determinado tipo digamos, de protección mediática. Y entonces, bueno, ahí me pareció que es interesante el discurso de ella porque por más de que, lo hemos dicho acá, por más de que el diario tenga posiciones que nosotros estamos, creo que todos los que estamos acá en la mesa estamos 1 millón de kilómetros de compartir, hubo algún momento determinado que el diario tenía algún grado de dignidad, ¿no? O sea, en algún punto determinado fue un diario central. Yo me acuerdo los compañeros míos que optaban para entrar a la escuela de diplomacia, al servicio exterior. Sí. Estudiaban muchísimo dentro del diario, estudiaban el diario La Nación en el suplemento cultural que venía el día de los domingos. Sí. Porque de ahí salían las preguntas de exámenes que te hacían para entrar al servicio exterior de la Nación. O sea que el diario tenía un rol importante. Era un diarazo de la derecha, con tu filtro. El suplemento cultural tenía cajas. Pero era un diarazo. Pero el suplemento cultural yo abrevé durante muchísimos años. Y aparte era para leerlo durante toda la semana. Entonces, de ese diario, que con toda la falencia que podía llegar a tener y con todo lo que ya sabemos, era un diario realmente importante para Latinoamérica, que lo hayan transformado específicamente en un pasquín que sirva pura y exclusivamente para amparar a un ampón. Porque finalmente lo que está diciendo Esmeralda Mitre es, tenemos un diario para amparar a un ampón. O sea, claro, hay una denuncia debajo de todo lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es eso. La Primera Nación sale el 4 de enero del 1870. Nació como un diario partidario, era un diario de Don Bartolo. Él tenía una posición bien asumida, los nacionalistas contra los mitristas, los crudos con los cocidos, toda esta discusión que él fue dando en la medida que iba asumiendo, y se termina con esa visión del diario La Nación como faccioso, o como formando parte de una facción, no lo digo peyorativamente, cuando en junio del 1909 muere Emilio Mitre. Una cabeza distinta, un tipo hiperformado, que la familia seguramente apostaba que fuera presidente de la nación y que no hubiese estado muy lejos de poder conquistarlo eso. A partir de ese momento se transforma en lo que ellos llaman la tribuna de doctrina, un diario que no me interpreta a mí desde lo ideológico, pero que
no leerlo es un crimen. Claro. Atilio Cadorín, Sí, sí, Germán te Sopeña, ayuda a formarse una opinión. Octavio Paz, bueno, el propio Borges en su momento publicaba allí, ¿no? Dios, qué diario para verlo, para leerlo. Bueno, ponerle tu filtro en todo caso. Entonces, si tienes ese tipo de cosas, yo cuando veía recién lo del gorila, hay un parque nacional en la República del Congo que se llama Otsala. Dice, el lugar donde mayor cantidad de gorilas hay en el mundo. Bueno, es una sucursal de Otsala, pero digamos, como buen diario era un diariazo. Sí, igual convengamos que nunca tuvo un alto compromiso con las libertades y la democracia. O sea, uno puede analizar, hay una línea que lo recorre. Yo porque esta fractura oligárquica es cierto que uno puede verlo de Esmeralda Mitre y es cierto que se degrada el diario con Macri respecto a lo que podría ser Aníbal Escribano, no hay ninguna duda que eso pasa. Ahora, también Esmeralda Mitre, bueno, ahora sale más públicamente, dice que como Vidal se compra un departamento de $500.000 en mi barrio. Parece que dijera, vienen los humildes a vivir en mi barrio. Digo, no sé si habla de los humildes, habla de los que no tienen. De los que no tienen, que tenía media casa y medio auto y de golpe se compró una casa en la isla que cuesta un palo verde. Sí, yo lo que digo es, hoy lo explica mucho en una nota de Horacio Berbisky en El Cohete, pero digo, yo lo que creo que también acá se está dando una forma de transformar La Nación Más en una suerte de radio propaladora de las barbaridades de Macri, y eso es lo que se está poniendo en tela de juicio. Ahora, no deja de ser, tampoco no vamos a tener la reivindicación en cuanto a lo que fue La Nación y su vínculo con los sectores más reaccionarios y más oscuros de la Argentina, bueno, más allá de que yo la leía. ¿no? Nadie puede Además, yo escribía eso. en La Nación, me invitaban en una época que tenían un barniz democrático, me invitaban a escribir notas de economía una vez por mes. A mí me han publicado muchas notas muchas cartas. Pero no, yo creo que independientemente de eso, Macri no iba a comprar ningún diario que esté a favor de lo que él consideraba el kirchnerismo, además. También no es que su pretensión de cooptar un medio es cualquier medio. Que Tetaz puede decir todo lo que dice, o que otros referentes políticos del macrismo puedan decir lo que dicen, es justamente porque él necesita, él o su sector de poder, tener un medio que propale esas ideas y que procure su impunidad. Sucedió exactamente lo mismo en su gobierno con respecto a las causas judiciales. ¿Por qué puso sus ojos en este medio? Porque no solamente necesitaba denostar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, sino que necesitaba construir un determinado sentido común y ahora, que no es más gobierno, procurar impunidad y procurar que también que este tipo de gente como Tetaz o Bullrich o demás puedan decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia social, porque hay una construcción de sentido, por supuesto, destinado a un determinado sector de la sociedad, ¿no? Que antes tenía cierta dignidad o cierta trayectoria académica y hoy en día no lo tiene. Y eso también es un rasgo de época. La derecha se va diluyendo, se va vaciando de ideas y está pasando a ser simplemente un espectáculo. Doctor Ubeira. Eso, La Nación la quiso comprar, lo quiso robar. O sea, son dos métodos. O lo quiso hacer desaparecer. Ese es el formato en el cual se manejan los zampones. Bueno, ya vamos a volver sobre este tema también, porque obviamente hay una relación entre varias de estas cuestiones que están dando vuelta entre todos nosotros. Abrimos imaginariamente nuestras charlas de Quincho y además con una sorpresa. Bueno, nos relajamos un poquito, no hay vino todavía, no se asusten, quienes están mirando el reloj, el doctor Aníbal Fernández dice, ¿todavía no hay vino? No, en un ratito nada más. Tenemos... mi plata no vale. No, claro, mi plata no vale, todos extrañamos la copa. A pico seco. No, en un ratito lo vamos a tener, va a haber brindis, por supuesto que sí. Vamos a tener desde hoy una pequeña galería de arte, ¿no? Y hoy nos ha visitado el gran pintor Daniel Santoro el bueno. El bueno. Sí, Santoro el bueno, que nos sigue en forma cotidiana, que nos manda mensajes de cariño y que, bueno, por supuesto, nuestro pequeño homenaje, señor director, si usted puede ir mostrando allí alguna de las obras, creo yo muy icónicas, por supuesto, ¿no? Y todas plagadas de trabajo, qué cosa linda, ¿no?
Sí, muy lindo. icónicas. Esto referencia a otra Argentina, ¿no? Por supuesto. Nos remite a cuáles eran los valores, de qué se hablaba en aquel momento. Santoro dice algo muy interesante, lo ha dicho en varias charlas, y que habla de la socialización del goce, el peronismo como la socialización del goce. Y no solamente que se concedían o se satisfacían necesidades, sino deseos, que es el estadio superior a la necesidad. Y a mí me parece muy interesante destacarlo. De hecho, él tiene una explicación muy linda respecto a los pies en la fuente del 17 de octubre y habla de una fuente bautismal, ¿no? Unos pies en la fuente que habla de exceso, que habla de goce, de sectores que estaban absolutamente postergados, del protagonismo de los trabajadores. La verdad que es como una unión, una articulación del arte y la política en su lectura. Pero hace dice, una sinergia hermosa. Les prometían todo y nunca le dieron nada. Yo le di todo y nunca les prometí nada. Bueno, hubo una explicación, Pedro Saborido estuvo diciendo exactamente lo mismo, pero con respecto al sexo, que tanto se habló de la manifestación de Tolosa Paz, ¿no? Que hay ciertas doctrinas que son simplemente explicaciones y hay otras que tienen que ver con la realización o la concreción. Bueno, haciendo un paralelismo de lo sexual y lo político. La justicia social estaba presente en todo. Yo que me crié en un hogar muy peronista, íbamos, no sé, al Hotel de la Obra Social a Mar del Plata y mi madre se encargaba de decirme, vos vas gracias a las obras que realizó estábamos hablando de la década del 60. Yo era muy chico. Gracias a las obras que realizó el general Perón, o nos sentábamos a comer y vos estás disfrutando de la posibilidad de ir a un colegio secundario. Yo estudié en el Carlos Pellegrini, gracias a la igualdad social que generó. Es decir, era una cosa donde la justicia social, la igualdad de derechos, el trato humano estaba presente. Estaba personificado en la figura... Acá están degradando al ser humano. Estaba personificado en la figura de Perón, pero al mismo tiempo se entendía cuáles eran las políticas que estaban detrás. Los trabajadores, siempre los trabajadores. Y una cosa que me pareció, el otro día leí las manifestaciones de la que reemplazó a Eva Perón en la Sociedad de Beneficencia, cuando se produjo el golpe del 55. Y le sorprendió de que las chicas que estaban vinculadas ahí a la Sociedad de Beneficencia, que eran protegidas, cambiaban su ropa cada 6 meses. O sea que Eva Perón les había dado determinada dignidad y tenía un formato de ropa en la cual cada 6 meses mudaban ropa. Y que le parecía que era un horror, que cómo se iba a gastar en que las chicas comieran aves y pescado. Y lo más grave es que hizo tirar toda la cristalería que había sido comprada en Baviera, sencillamente porque de esas copas y de esos platos habían comido los negros. Y se hizo tirar en el río Mendoza. Sí. O sea que el odio, digamos, todo esto tiene que ver con el discurso del odio. O sea, el odio no nació hace 20 minutos. A ver, no hago hospitales. Ni con Cristina. No hago hospitales, Vidal. ¿Para qué vamos a hacer hospitales? Lo dijo. Los pobres no llegan a la universidad. Lo dijo. Eso es Vidal. Bueno, pero los pobres no pueden fumar libremente un porro. Sí, los de Palermo. Lo dicen. Pero no se interpelan esos mensajes, ¿no? No se vuelve sobre eso. Porque nadie los cuestiona. Para eso me compro un medio de televisión. Tampoco te creas que tiene una cabeza donde le salen le fluyen las ideas. Forma parte de un focus group del día que tenía que ir al programa. Por eso el programa se extendió 2 horas. Claro, exactamente. Bueno, a ver, nos metemos ya en la charla de Quincho. Están revoltosos. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, señor, muy bien. Señor Feletti, nos metemos con su Quincho, ¿le parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estaba viendo 2 cuestiones. La mesa de enlace en el tema agropecuario y el encuentro en la Unión Industrial. La mesa de enlace está coqueteando con armar un paro y movilizando las bases con la perspectiva del mercado de exportación de carnes o los límites a la exportación de carne. Tío, todo el mundo que mira la rentabilidad agropecuaria por el precio de los bienes internacionales, por el gran dinero que pusieron las potencias para que sus pueblos consuman post-pandemia, se da cuenta que la rentabilidad agropecuaria es enorme. Pero uno puede extrapolar eso digamos, en términos generales, a lo que uno podría denominar que es una economía del monotributista, es decir... bueno, a eso íbamos. La economía, cuando Iglesias dice el mundo asalariado deja de ser el mundo asalariado y por suerte van a ser monotributistas porque va a haber emprendedores, es la economía del precario, es la economía del que hoy tiene trabajo y mañana no, es la economía de la pérdida de derechos. Y por el otro,
completo lo de la mesa de enlace con la UIA durante, ya lo había anticipado Beira, durante el gobierno de Macri, y esto está en el sustrato de Molinos Cañuelas que presenta concurso. Sí. El mercado interno, pedían protección industrial, que nos están destruyendo. Muy bien, ahora tiene un gobierno donde la producción industrial desde diciembre del 19 aumentó un 30%, la capacidad instalada aumentó, el uso de la capacidad instalada un 14%, y lo que dicen es quiero rebaja salarial y quiero rebaja de impuestos. Quiero, rebaja salarial vía flexibilización laboral y quiero rebaja de impuestos. Cambian la agenda cuando hay un gobierno que es proteccionista y que está impulsando a través del IFE, el ATP, la inversión pública, políticas activas, el consumo interno que se está dando en los hechos. Ahora, yo creo que ahí hay un bloque empresarial muy alto que yo comparto con Aníbal. Ojalá podamos tener un acuerdo de clases que ha boicoteado las mesas de consenso y que hoy está planteando un país de trabajo precario. A ver si lo nombrabas vos, Roberto, a Fernando Iglesias. Bueno, a verlo. Dijo. A verlo. Confesión de parte. Del empleo industrial clásico, fordista, y de la sociedad asalariada al monotributo, y es un poco inevitable. Y por otro lado, también yo creo, hasta lo reivindicaría, ¿no? Me parece que el chico que exporta servicios por Internet y que es monotributista es un empleo a largo plazo más sustentable que un empleo industrial basado en tecnologías rudimentarias, como el que tiene generalmente, no quiero generalizar, pero como el que es muy frecuente justamente en la industria textil, ¿no? Contestó la industrial textil. A ver, sí. Es toda una definición, ¿no? Esto es toda una definición. Y que además meterse con una industria en donde la mayoría de los lugares del mundo tiene subsidios. Brasil mismo, además, Minas Gerais y todos esos lugares con subsidios, pero decir que la industria textil, Caragosian se lo mostró eso, que no tiene en la Argentina, que no se ayornó, que no está hecho, tiene una visión fenomenal respecto de lo que se tiene que hacer. Claro, si uno no le protege y le da lugar para que puedan trabajar con nuestras propias propuestas y con trabajadores argentinos, seguramente pasa lo que le pasa a estos tipos, que el trabajador no les importa, es lo que dice Gauleche en Los Profetas del Oro, lo miran al trabajador o a la trabajadora como un número. Tener industria. No tenés 20, no tenés 8, además saca 5. Es muy curioso es una decisión política. Cada vez se concentra más el capital y ese mismo capital lo que postula es más desprotección al trabajador. Yo siempre digo lo mismo, el derecho al trabajo solamente existe en un modo de producción capitalista. Es la forma de ponerle un límite al capital. Ese capital va creciendo, ese capital se va concentrando. ¿Y qué es lo que hacen? Erigir una figura del emprendedor individual que no tiene ningún tipo de relación de dependencia. ¿Alguien puede decir que un trabajador de plataforma que tiene que pedir permiso hasta para ir al baño, que si tiene un accidente y no puede entregar la pizza, tiene un quilombo terrible? ¿Es un emprendedor que tiene poder de decisión personal? Pero la pregunta es, ¿cuáles son los mejores salarios en las economías? ¿Dónde se pagan? Por supuesto. ¿Cuál es el mayor valor agregado? ¿Cuáles son las exportaciones que son las que le tributan mayor cantidad de divisas al país? ¿Dónde está eso? Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, Argentina orgullosamente podía decir que exportábamos autos. Está bien, me van a decir que exportábamos autos, ocupábamos 350.000 directos en la exportación de autos, y el ESMATA, los trabajos eran de los trabajadores mejores pagos. No es cierto que la competitividad se extrae del salario, y nuestro gobierno lo probó. Teníamos una exportación de manufacturas de origen industrial con trabajadores metalmecánicos, con trabajadores mecánicos, con industria bien pago. ¿Por qué? Porque había una inserción internacional en Sudamérica. No es cierto tampoco que estábamos aislados del mundo. Con un agregado adicional, dentro del batch de producción, de la totalidad de los costos de producción, el salario debe ser el 5. Sí, es un poco más, pero nunca se extrajo competitividad del salario. El peronismo, esto que estamos viendo acá, si es el motor del consumo, ¿cómo va a extraerse la competitividad? Nunca se puede extraer, el peronismo nunca permitió que se extrajera competitividad del salario. Por eso estas propuestas conservadoras oligárquicas quieren precarizar el empleo para bajar estructuralmente el salario. Lo que pasa es que acá hay un acuerdo de cúpula empresarial, mesa de enlace, algunos sectores industriales que ven la oportunidad de bajar estructuralmente el salario en la Argentina, aprovechando lo que pasó en la pandemia. Claro, el momento de mayor debilidad, y ¿no? juegan políticamente a eso.
Bueno, vamos a cambiar, después vamos a volver sobre ese tema. Hay un dato que estaba buscando, el doctor Ubeira me mira con todos los apuntes y dice, bueno, a ver si puedes encontrar algo ahí adentro, ¿no? Orden en su desorden. Ahí lo encontré. Este es como decía Bergson, ¿eh? Hay un orden aritmético y hay otro que es viviente. Viviente, claramente. Pero muy laborioso. Pero muy laborioso. Sí, ¿En cuánto participaba el salario en el total de lo que se llama el ingreso, el Producto Bruto, en el primer trimestre del 2016? El salario participaba en el 45,3% del total. ¿En cuánto participa en el primer trimestre de este año? En el 37,2%. Es decir, se achica la porción de lo que representa el salario. Exacto. ¿No? Ese es el primer trimestre del 2016. Sí. Cristina, ya habíamos tenido la devaluación de Pratgay, que no sé, todavía habla. Pero Cristina lo dejó en el 47. Era un tema que nosotros medíamos mucho en el Ministerio de Economía. Eso importaba. Eso, sí, claro, era una obligación. Sí, claro que importaba. Si Nosotros una vez por mes es el hacíamos un objetivo. informe. Pero claro, que hacíamos un informe, entre los indicadores no estaba el nivel de tasa de interés, estaban los indicadores financieros. Pero sí el tema de la participación asalariada, la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo. Sí. Eran indicadores que se seguían puntillosamente. Bueno, la presidenta preguntaba, ¿eh? Ah, sí, pero bueno, eso después me tiene que contar. La presidenta preguntaba. Ambos. Cristina y Néstor. Néstor también. De consulta diaria. Bien, importante. Nos metemos con la doctora Salvo en su quincho. Doctora. Bueno, habrán visto que en esta última semana fue una noticia que una médica en Salta fue detenida por unas horas por hacer una práctica legal de interrupción legal del embarazo. Sí. La verdad que hay ciertas provincias donde la derecha más radical, más conservadora, más antiderecha y por supuesto profundamente machista y patriarcal tiene una expresión mucho más aguda que otras latitudes. Bueno, en la justicia de Salta, tanto en la justicia federal como provincial, hay una expresión de estas características. No solamente porque es una ley, es un consenso y la justicia lo que está haciendo es arrogándose la facultad de meterse en una ley que fue votada ampliamente, que fue una ley que fue el resultado también de una lucha muy importante del movimiento feminista. Tanto hablaban de las leyes como receptoras, ¿no? Como consagradoras, como que materializan las demandas sociales. Bueno, la ley de la interrupción legal del embarazo fue una de estas. El colectivo feminista hacía años que venía bregando por un tema que era tabú, verdaderamente tabú. Incluso muchos sectores de los que se consideran propios no pensaban de ese modo. Y la verdad que es una de las expresiones más importantes para ver cómo la ley es consecuencia de una lucha social. Y en este caso lo que hizo el Poder Judicial de Salta, no solamente tratar de disciplinar a aquellas médicas o médicos que no tienen objeción de conciencia y que se avienen a hacer la práctica establecida por la ley 27610, sino que desconocen una ley absolutamente democrática. Y hay otra cosa más. Hay una demanda en el Poder Judicial de Salta, cuya legitimación se le dio a senadores, diputados, es decir, cualquiera puede presentar un pedido de inconstitucionalidad contra esta ley y se le da legitimación activa. Esto también sucedió en un fallo de Mar del Plata, un juez que tenía colgado un crucifijo, que se arrogaba prácticamente la facultad mística. Me parece muy interesante separar no solamente las creencias religiosas del Estado, sino también respetar profundamente la ley y en esto respetar profundamente la voluntad de las mujeres, porque esto realmente es un logro femenino y hay en muchos aspectos en que esto se ve. Una cosita, cierro. En lo laboral también. Acuña dijo que las mujeres, o sea, el integrante del triunvirato de la CGT, no tenían vocación para participar sindicalmente. Por supuesto que no es que no la tienen, sino que se está rompiendo. Hay mujeres sindicalistas, como Vanessa Silei, que lo hace, y me parece que la demanda feminista no tiene que ver solamente con la soberanía del cuerpo, sino que tiene que ver con la participación de la política de la mujer en organismos donde eran profundamente machistas. Los sindicatos, por ejemplo, y la política también. Si hay un movimiento que interpela, si hay un movimiento que creo que ha sido en gran medida disruptivo en términos de lo que le propone al capitalismo, yo creo que la extrema derecha un poco es una reacción también a eso, ha sido el movimiento feminista. ¿Por qué? Bueno, porque pone el eje y pone sobre todo la discusión en donde tiene que estar, que es hasta qué punto o en qué medida el propio capitalismo, bueno, no termina siendo usufructo permanente. El capitalismo es patriarcal, Julián, porque hace una definición de roles. La mujer a lo doméstico y los varones hablan de política. Nadie dijo que esto iba a ser fácil.
No, pero a nosotros no nos los tienen que explicar, Aníbal. Hace 170 años decía Engels que el último esclavo a liberarse va a ser la mujer. Nadie dijo que va a ser fácil. Creo que la gráfica... Yo creo que las mujeres no necesitan más planning de lucha. Permitime, por favor. La gráfica es bien contundente con la definición de que es necesario tener información para poder elegir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir. Hay una definición que se ha instalado y no vuelve más para atrás. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Claro, claro. No solo la ley, sino además... Claro, hay que pelearlo. Si hay alguien que sabe que no va a ser fácil, somos las mujeres, que sabemos que nada es fácil. Todos los días. Hay que pelearlo todos los días. Es una lucha permanente. Doctor Ugueira. Sí, para cerrar, con respecto a lo que decía Natalia, los negros obtuvieron en los Estados Unidos la posibilidad de ser liberados en 1860. Hasta 1960, 100 años después, obtuvieron los derechos civiles. Pero recién empezaron a tener derechos a partir de que la Corte Suprema de los Estados Unidos empezó a obligar en una sucesión de fallos a que se aplicaran los derechos civiles en determinados estados donde los jueces y los gobernadores eran absolutamente... Hacían lo que querían. Hacían lo que se les daba la gana. ¿No? Esto, digamos, tiene que ver con lo que decía Natalia con respecto a la resiliencia que hay en determinados lugares, que aún a pesar de la ley, el tema es que no se la aplica. Hay que seguir Así peleando. que eso es una lucha larga. Es comparable. Con respecto a mi quincho, yo quiero llamar la atención sobre un tema que siempre me ha preocupado, que es que lo he planteado muchas veces aquí, que es el tema de Bolivia y el tema de las armas que, digamos, que se llevaron a Bolivia. Me parece que empieza a tomar color el asunto en cuanto a desbaratar el cuento que había armado Macri, Bullrich, el ministro de Relaciones Exteriores, y Aguad, porque acaba de declarar, hay un informe muy importante de Martín Hidalgo, que es el gendarme que viajó con el Grupo Alacrán, el jefe de gendarmes que viajó con el Grupo Alacrán a Bolivia. Y lo primero que desbarató fue que los 70.000 cartuchos que estaban ahí adentro no tenían ni idea que estaban. En segundo lugar, lo que dijo en el informe es que bajó en Bolivia y que no hizo aduana, de que lo estaban esperando. No pasó por la aduana. La aduana, estaban esperándolo el grupo operativo que tenían los bolivianos allá, que tiene un nombre de los diablos no sé cuánto. Y en tercer lugar, es que jamás practicaron con esos cartuchos. O sea que jamás hubo prácticas ni escopetas ni cosas que se le parezca porque no lo necesitan, porque trabajan de eso. O sea que, digamos, las prácticas son las normales y las habituales. Con lo cual, queda perfectamente establecido, por lo menos en este primer testimonio, que no es de cualquiera, sino que es el comandante que estaba a cargo de ese grupo específico, sino que empieza a caerse que las armas dirigidas a Bolivia no tenían otro propósito que no proteger la embajada argentina, sino darle recursos a los golpistas. Si esto de Hidalgo se profundiza, esto ha sido el sumario de Gendarmería. Ahora, cuando esto pase al ámbito judicial, porque parece que ninguno de los dos jueces se quiere hacer cargo del penal económico, pero bueno, cuando llegue a la sede judicial, este testimonio me parece que lo que apunta fundamentalmente es desbaratar de que ellos no hicieron otra cosa que lo que le estaba mandado. Y esto de los 70.000 cartuchos no estaba en ningún registro. Esto pasa por encima de las argumentaciones, excusas que, o explicaciones en todo caso, que el propio macrismo ofreció en términos de lo que se fue a hacer a Bolivia. Desbarató con un solo informe, acabó con el cuento. Porque después de esto no hay mucho más que decir. O sea, si el comandante de un organismo que es militar, porque la Gendarmería tiene, digamos, una estructura militar. Militarizado. Y si el jefe de esa unidad te dice, yo fui a la embajada para hacer lo que hice, y lo que había dentro del avión, a mí no me consta, porque yo no utilicé ni llevé 70.000 cartuchos ni nada que se le parezca. No hubo aduana. Y lo que nos estaban esperando eran los diablos no sé cuánto, que es el organismo que tienen, o sea, de seguridad que tienen allá en Bolivia. Y no había absolutamente nada. Me parece que se acaba la risa. Bien, toda una definición. A ver, señor director, tenemos que hacer una pequeña pausa y en instantes nuestro Caníbal por un día, un invitado especial después de la pausa con todos nosotros. Bueno, muy bien, seguimos en Caníbales aquí por la pantalla de C5N y estrenamos segmentos, señoras y señores. En este caso, nuestro Caníbal por un día, nuestro invitado lo presentamos de esta manera. Muy bien, y se develó el misterio. Ese señor Eduardo Bussi
Lo vamos a presentar, ahí está, lo tienen ustedes. Nació en Juan Bernabé Molina, una localidad del departamento de Constitución, provincia de Santa Fe. Es docente, es dirigente y productor agropecuario de la República Argentina. Fue uno de los referentes en la lucha agraria, allá por el año 2008, por la resolución 125 sobre las retenciones al campo, y en la actualidad se desempeña como presidente de la Fundación Fortalecer, organización destinada a darle mayor competitividad a los pequeños y medianos productores. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo tenerte con nosotros hoy. Bueno, es mejor tener currículo que prontuario, así que... No, señor, y leí una parte muy menor. Realmente hay muchísima información, obviamente privilegiamos hablar con vos esta noche. Como quiera. Bueno, hay muchos temas para conversar. Primero, por supuesto, están todos las y los caníbales para dialogar con vos. Bueno, ¿cómo estás viendo en este momento a la Argentina? Estamos saliendo lentamente de una pandemia, pero también se ha trazado una mirada de carácter económico y puntualmente que de alguna manera tiene una referencia directa con un sector eminentemente productor como es el sector agropecuario. Argentina está en un momento complejo, con un panorama, yo diría, positivo, alentador de recuperación, ¿no? O sea, el panorama, el horizonte es bueno. El presente complicado por todo lo que venimos. Sí. O sea, venimos de 6, 7 años de castigo, o sea, todos los aumentos de tarifa, la inflación, el endeudamiento irresponsable de toda la etapa macrista. Digo, después, hoy leía un título, una noticia ahí que daba referencia a Alberto Fernández, el presidente, dice, solo tuve 99 días de normalidad, ¿no? Después de los 99 días... empezó. En el día número 100 empezó la pandemia. Claro, la anormalidad, la restricción, primero no conocer bien cómo iba a ser el asunto del desparrame del virus, de todo el proceso que prudentemente se tomó respecto de pandemia, la grieta a los pocos días. A ver, el 1 de abril, a mí me pintaron la calle en Rosario, cuando yo dije que los caceroleros... A ver, el 30 de marzo, empezamos el 15 de marzo, el 19 de marzo la cuarentena, a los 10 días es tachín, 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 para bajar los sueldos de los políticos, digo, había que agarrarse de algo. Entonces yo digo, salíamos a las 9 de la noche, aplaudía a los médicos, estábamos haciendo un esfuerzo todo disciplinadamente, sí. Y a las 21:30 salían los caceroleros para bajar los sueldos de los políticos, o sea, de algún lado se tenía que agarrar. Y ahí empezó, yo me acuerdo de una declaración que le hice al Gato Silvestre, justamente. Digo, mira, estos caceroleros son 4 boludos que lo que hacen es confundir a la gente. Digo, estábamos empezando a luchar contra un enemigo desconocido. Bueno, me pintaron la calle, me hicieron un chiquero ahí en la ciudad de Rosario. Y ahí nos metimos en un proceso donde había que emitir... porque la economía se paró, porque digamos, la asistencia social era una necesidad y es una necesidad, y la emisión es una necesidad. Y yo digo una cosa, si no fuera porque hay un gobierno peronista, porque hay organizaciones sociales, porque hay movimiento obrero organizado, porque hay intendentes, gobernadores, hay todo un tramado que está conteniendo, este país se estaría prendiendo fuego. Esto es lo que estaría pasando. Entonces... es un momento complejo, la emisión fue una necesidad, las consecuencias sí, tiene un impacto en la inflación, sí. Pero, digamos, pero hay que poner prioridad, y lo que ha hecho este gobierno es arregló con el Fondo Monetario, arregló con los acreedores, está en una etapa, digamos, de normalización de la economía que va a llevar tiempo. Y bueno, y hay una expectativa por delante. Yo digo, si no fuese por esta experiencia política que está gobernando, la Argentina estaría muy complicada. Entonces digo, hay que bancar esto, hay que dejarse de joder con los anticuarentenas, los antivacunas, todo este tipo de expresiones que lo único que hacen es traer confusión. Este es un momento donde hay que tratar de aportar para salir de la crisis. Bueno, ahora el doctor Aníbal Fernández seguramente quiere hacer un comentario, pero quiero antes mostrarles este tuit de quien preside hoy la Sociedad Rural Argentina, porque Eduardo Bussi está hablando en términos de comprender la situación. Nicolás Pino dice, hoy nos juntamos con la comisión de enlace en Santa Fe y vamos a empezar
a plantearnos un plan de medidas que van a ir creciendo en su contenido y en su forma, porque realmente los productores están muy enojados y muy preocupados, al igual que los industriales. Aníbal. A ver, Eduardo, un gusto de verte. Nos conocemos desde 2002, que yo fui ministro de Producción del doctor Duhalde, y desde allí estamos haciendo cosas juntos. Algunas veces de acuerdo, otras veces en desacuerdo, nunca lejos. Sí. Eduardo representó a la Federación Agraria, nace en 1902 en el Grito de Alcorta, precisamente porque tuvo una cosecha récord y los chacareros cagados de hambre. Entonces, una definición más gráfica inclusive imposible de lo que le sucedía a la Argentina y de lo que puede estar pasando. Esto que estamos viendo no es otra cosa que un poquito la continuación de lo que vino diciendo la semana pasada, porque este señor, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina, sin tener una hectárea de tierra, con lo cual es un genio, ¿no? Evidentemente las cosas las hace bien, sabe de qué se trata. Me parece que representa una gráfica que nosotros nos encantaría que se debatiera, porque es la acumulación de capital, es la acumulación de riqueza, representa una situación incomodísima para los argentinos y tener que reordenarla. Lo que sucedieron en los últimos 4 años, teóricamente por gestos importantes de un gobierno que supuestamente se acercaba demasiado al campo. El gobierno de Alberto yo no he visto una sola medida que haya perjudicado al campo, a la entelequia que se define como campo, y a la discusión de fondo donde realmente están los problemas. La vaca de Descartes, que en otro momento ni formaba parte del algoritmo, hoy es un tema para tener en cuenta por la importancia que tiene de lo económico. El 70% está liberado para poder exportar. Las exportaciones del mismo segmento del 2020 fueron más o menos las mismas, 390.000 millones. El primer semestre de generación del agronegocio terminó siendo algo de cerca de los 20.000 millones de dólares, donde el 87% se lo llevaron 8 empresas. Es decir, este tema es el que vos conocés y que nos podrías contar un poquitito, o le podrías contar a quienes te están viendo, en qué situación nos encontramos, ¿no? Eduardo. Pero, digamos, vos tocaste tantos temas que precisaríamos, y yo que tengo una incapacidad de síntesis absoluta, digamos, precisaríamos un buen rato. Pero, a ver, muy concretamente, ahora nosotros estamos acá en una disputa ante la opinión pública. Esto es lo que hay que tratar de poner en foco. O sea, la opinión pública en este momento está bombardeada. Dentro de una semana hay que votar. Entonces, se está bombardeando. El gobierno cierra las exportaciones de carne y perjudica a los productores, la divisa del país, los trabajadores, la industria. Ese es el bombardeo. Y como lo que estamos disputando es a esa opinión pública, lo que hay que explicar con claridad es que acá no hay cierre como así lo hubo a lo mejor en el 2006. En la época de Guillermo Moreno, que tenía mucha influencia y que hizo y hay productores que ante eso quedaron sensibles, y en aquel momento fue perjudicial porque efectivamente se desalentó la producción, terminamos matando hembras, faenando, al caer la producción se transformó en un bien escaso y la carne aumentó. Entonces, aquella mala experiencia es un mal precedente, y hay quienes hoy compran el discurso de que, o el bombardeo ese, de que se cerró la exportación. Lo que hay es una, digamos, cupificación. Yo hablé con Basterra, hablo seguido con el ministro Basterra, digo, a ver, Luis, ¿cómo viene la mano? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y tiene una lógica, o sea, haber prorrogado por 60 días este decreto para limitar parte de las exportaciones de carne es parte de una gradualidad hacia la normalización, ¿no? O sea, se va a volver a normalizar. El problema es si dejamos totalmente abierto, están los revoleadores de carne, que es una figura nueva, que son figuras de inscripción simple que se habilitaron en el macrismo, se habilitaron, registración simple de operador internacional de carne, tenés un cupo para abastecer, salir a levantar los precios en Linier con tal de llenar los containers, y después cuando se levanta Linier se levanta la carnicería, cuando se levanta la carnicería la gente se la termina jodiendo. Entonces, ¿cómo se hace gradualmente una, normalización y estabilización del precio de la carne a la gente? ¿Cómo se mira quiénes son los que exportan y quiénes son los que hacen negocio financiero con la carne?
¿Estamos? Y por otro lado, ¿cómo se pone en marcha un plan ganadero? Digo, es un tema que no existe el decreto de la felicidad. O sea, bueno, declara Alberto Fernández y Cristina Fernández, declaran el decreto de la felicidad para todos los productores ganaderos y todos los consumidores de carne. Eso no existe. Pero el gobierno puso en marcha un plan ganadero. Precisamente, o sea, a ver, yo lo llamo a Basterra esta semana y dice, mira, estoy en Santiago del Estero con toda la provincia del norte. Después me estoy yendo a Cuyo para reunir a toda la región de Cuyo. ¿Para qué? Para fortalecer justamente el crecimiento de esa ganadería. Ahora, ahí viene el rol de los dirigentes, muchachos. Si el rol que va a tener el dirigente agropecuario, los 4 de la mesa de enlace, y yo lo lamento especialmente por el de la Federación Agraria. Por Achetoni. No voy a hacer juicio de Pino, del CRA, de la sociedad rural, pero el de la Federación Agraria está teniendo las posiciones más liberales de la mesa de enlace. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. A ver, muchachos, en lugar de ese mascarón de proa o representación política de la expresión Cambiemos, tratemos de ser dirigentes serios, con propuesta, con negociación, con acuerdo, con mesas, documentos y roles. El Banco Nación, cómo fortalecemos a los pequeños productores ganaderos. El SENASA, cómo mejoramos la sanidad, digamos, de los productores ganaderos. Cómo ponemos más vacas a producir y más cabritos y más ovinos y más carne en la mesa de la gente. Estos son, digo, termino con esta idea. Mira, en algún momento, lamentablemente, 2008, a nosotros no nos recibían ni los granaderos de la Casa de Gobierno, a ver si me explico. Hoy vos tenés Culfa, Basterra, Cafiero, cualquiera de los ministros y el propio presidente dispuestos a discutir. Entonces la mesa de enlace tiene dos caminos. O es la representación política, agropecuaria política de Cambiemos, o es dirigente representación de los productores agropecuarios. Esto es lo que hay que tener en claro. Roberto. Sí, nada, me quedé. Primero, Eduardo, gracias por acompañarnos. No, me quedé. El titular de la sociedad rural no tiene una hectárea, el titular de la UIA no tiene una fábrica. Parece que es un síntoma de estos tiempos. Pero, a ver, yo, Eduardo, te focalizo un tema que me parece que es el que, por ahí, bien concreto, suba de precios internacionales. En el mundo, las potencias están poniendo plata para que sus pueblos consuman, salir de la pandemia, te tira para arriba los precios internacionales. China pone 40 millones de personas todos los años en clase media. Bueno, por eso. Suba de los precios internos. Es decir, la canasta básica alimentaria de diciembre del 19 a julio de este año aumentó 86%, de 12.400 pesos a 23.000 para hogar de tres integrantes. Es decir, una suba de la canasta básica alimentaria del 86, paralelo a la atracción de demanda externa que provoca la demanda internacional. ¿Cómo ves vos la posibilidad de saldar, de generar un consenso de modo tal que el beneficio de la exportación, de la demanda externa, no termine rompiendo el salario o la demanda interna? Digo, esta es la tensión, me parece, a mi juicio, que estamos hoy. Pero bueno, puede ser que vos tengas más claro, conoces el sector mejor. Es que ese no es un tema que tiene un abordaje donde también se declara la felicidad. No, el por eso lo pregunto. Artículo primero declaramos... Complejicémoslo. Es complejo, pero debe ser parte de, por ejemplo, la mesa del hambre. No hay que dejarla vacía, hay que fortalecerla y ver cómo se resuelve. Hay transitoriamente, digamos, retenciones que se aplican y que en todo caso también deben ver cómo se aplican para una suerte de redistribución. Bueno, los pequeños productores tienen una compensación. En el intrasectorial, los productores más chicos hoy tienen una compensación. Digo, eso se cumplió efectivamente durante el 2020. Hubo un tiempo ahí en el 2014 con Kicillof que se insinuó y ahora se ha cumplido de una manera donde 42.000 productores recibieron reintegro, por lo tanto hay menos retenciones para los productores más medianos y pequeños que para los grandes pools de siembra, digamos, ¿no? Entonces, pero parte de esos 900.000 millones de pesos que hay de retenciones también deben formar parte de atender a lo más vulnerable. Ejemplo,
O sea, a ver, primero hay que aumentar la producción, segundo, el impuesto a la riqueza me parece que es una sabia medida en el marco del contexto donde estamos, ¿no? O sea, que ponga más lo que más tienen. Y en todo caso, complementariamente a una cantidad de políticas, la tarjeta carne, por ejemplo. Es una tarjeta donde de 50.000 pesos para abajo, la familia más vulnerable, acá tiene una asignación que puede ir solo a la carnicería. Y no a la grande cadena, a la carnicería. Sí, porque ese es el tema también. El más vulnerable no va a la carnicería de barrio. Acá tenés tarjeta carne. Desarrollo social tiene que hacer un trabajo bien, digamos, monitoreado, pero ahí o sea, que la carne falte en la mesa de la gente más vulnerable, eso es imposible, no lo tenemos que permitir. O sea, hay un conjunto de cuestiones. Ahora, también hay necesidad de políticas estructurales. Ejemplo, yo cuando he recorrido provincias argentinas, Misiones, Jujuy, en otros tiempos digo, ¿no? La vinculación de productores y consumidores. Digo, eso debería ser una política pública. Como existe de algún modo en el mercado central una expresión, en todas las plazas públicas, los municipios, tenemos que organizar las pymes alimentarias y los productores vinculados directamente con los consumidores. Yo lo he visto en Múnich. Un lunes, llego un fin de semana, me levanto el lunes, la principal plaza de Múnich, con los puestos de los productores, los chacinados, la verdura, la fruta y las señoras alemanas yendo a comprar directamente a los productores y a las pymes. O sea, si se puede hacer en Múnich, que es el estado más desarrollado de Europa, se puede hacer en Berazategui, en Florencio Varela, en Quilmes, acá que está el amigo. Digo, se tiene que hacer en todas las plazas. Entonces, la vinculación productores-consumidores, la cuestión del IVA en los alimentos, las cuestiones, digamos, de fondos compensadores específicos, ¿para qué? Para que el maíz y la harina de soja no termine encareciendo el alimento de las vacas. Eduardo, y ahí se necesita una figura que retome aspectos, ojo con esto, pues si propone la Junta Nacional de Grano, pero aspectos que supo cumplir la Junta de Grano en otro momento. Eduardo. Perdón. Viste, yo tengo esto. No, porque es interesante preguntarte, digamos. Sino también, me parece importante que podamos preguntarte y que podamos retomar los temas que son importantes. Claramente vos estás proponiendo muchas cosas. Lo primero que a uno le surge es, bueno, pero esto que vos estás proponiendo, ¿no hay una dirigencia, no hay una mesa de enlace, no hay un diálogo, no están las propuestas? O déjame preguntarte algo. No estamos hablando en términos generales, vos recién decías, bueno, hay una especie de germen ideológico adentro de la mesa de enlace que hace que en este momento ellos decidan presentar, digamos, la discusión. Uno podría pensar porque en términos generales estamos en la previa electoral. A ver, el lunes de esta semana que pasó, la mesa de enlace se reúne con el candidato a senador de Santa Fe, Corral, y de ahí salen con, digamos, con la idea de retomar la protesta, mientras la Asociación Agroindustrial Argentina dice audiencia. Queremos juntarnos con el presidente para ver cómo se resuelve el tema de la carne. O sea, hay sectores empresarios que dicen vamos a buscar soluciones y hay otro que dice vamos a protestar porque con eso le regalaron los títulos a los multimedios y a las redes sociales para que hagan oposición, muchachos. Y un mes atrás, digamos, hay una convocatoria el 9 de junio en San Nicolás. La convocatoria, digo, legítima, si no hay conformidad se pueden convocar, discutir, yo no cuestiono eso. Ahora, aparece la Patricia Bullrich montada a caballo de una manera caricaturesca y grotesca, digamos, dándole el verdadero contenido que estaba teniendo eso. O sea, en lugar de ser una convocatoria de reclamo, termina siendo un conglomerado de oposición política partidaria. Esto es lo que terminó pasando. Entonces, muchachos, hay que ser muy cuidadosos. Que haga acá el Aldón Pirulero, cada cual atiende su juego. Pero si decimos representar a los productores, hay que ser cuidadoso en cómo es la metodología y los tiempos. Estamos en una semana de elecciones, no hay que prestarse a confusión. La opinión pública, que es lo que se está disputando en este momento, tiene que recibir con claridad mensajes, digamos, donde quede claro que queremos resolver los problemas de la gente en lugar de acumular para una agrupación política porque le molesta al gobierno peronista que está gobernando. ¿Está?
Bueno, toda una definición. Aníbal, sí, la definición está calzada con lo dicho por Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, que es el que termina diciendo que las decisiones que toma, en este caso Basterra, por decisión de Alberto Fernández, presidente de la Nación, de tener que volver a dictar un decreto que prorrogue 2 meses más las situaciones, el objetivo formal es desacelerar los precios. Una visión bien clarita. Pero si nosotros miramos lo que pasa con China, con la vaca de descarte, hoy está prácticamente recompuesto ese mercado, no es un problema. Y lo que dice este señor Pino es, lo que pasa que lo del presidente con esto es un tema ideológico. Y sí es ideológico, señor. Claro, le guste o no le guste, es ideológico. Lo que vos recién decías, sin que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo, es que a mí me satisface saber que en todos los hogares se come carne. Claro, que el pueblo coma carne. Es ideológico. Es muy ideológico. Y el presidente y la vicepresidenta y seguramente todo su equipo piensan o están puestos en ese modo de tratar de trabajar de la mejor manera para componer una buena estrategia común en la acumulación de capitales y que le permita al hombre y a la mujer común de este pueblo la posibilidad de acceder a la carne para sus hijos. Y complementariamente a eso, donde la prioridad 20 millones de argentinos, no es joda que están jodidos. 50% de la población estamos en una situación compleja. ¿Sí? Yo ahora por el fútbol recorro los barrios Rosario, pues acompaño al pibe mío a jugar a los barrios Rosario y ahí vos ves, viste, no te la tiene que contar nadie, la situación que tiene muchísima gente. Entonces, esa prioridad de garantizar que la carne culturalmente vinculada a la esencia nacional, digo, el tango, la carne, Maradona, qué sé yo, digo, es eso lo que somos como país, ¿no? Entonces, y además de la necesidad de nutrición, eso debe ser una prioridad para cualquier gobierno, en particular para un gobierno peronista, ¿vamos? Y luego, complementariamente a eso, el campo debe ser un aliado, por eso a mí me cuesta entender la actitud de los muchachos dirigente, porque Alberto los recibió, no una sola vez, varias. Alberto dijo, el campo y la industria deben ser aliados de esta etapa, y creo que hay síntomas para hacerlo. Las cuestiones de retención han sido un par de puntitos ahí, con reintegro a los productores más chicos, 42.000 productores recibieron reintegro. Entonces, digo, hay condiciones favorables para el consenso, el acuerdo, la propuesta, la cuestión de mediano plazo, y por eso que, además de atender la necesidad de la gente, que es una prioridad, hay condiciones para aumentar la producción de carnes de vaca y de carne sustituta, muchachos. Sí, a ver, cerdo, oveja, caprino. El caprino, la cabra y la oveja comen pasto, no comen nada que tenga que ver con commodity. Ustedes que son economistas. El maíz, o sea, bueno, es uno de los problemas que tenés. No comen maíz, comen pasto, ¿entendés? O sea, transforman pasto en costelet, ¿cómo se llama? En cuartos de cordero, en cuartos de caprino, en cuartos... pero el pollo, pero a ver, vos lo que viste, el pollo y el cerdo comen maíz. Sí, eso vos sí. Para el mercado interno necesitas 20 millones de toneladas de maíz. El año pasado se produjeron 38 millones de toneladas. 40 también. Y si un poco contamos, más también, como dicen y no algunos, te quedaron las 20 para el mercado interno. Y este fue uno de los motivos de tensión. Este es el problema que yo veo, digo, en un contexto donde la renta agropecuaria es buena, porque han subido los precios, el tipo de cambio acompañó la inflación. Digo, hoy tenés un buen nivel, es el momento para consensuar. Pero hay parte para recomponer, Roberto, porque durante el gobierno de este señor, en los últimos 4 años fue una catástrofe, claro, por supuesto. Bueno, sí. El cerdo, que nosotros no abastecíamos el 100% del mercado nacional argentino, se traía normalmente de Brasil, de Sadía. Total, la marca no está en la Argentina, de Sadía. Durante estos 4 años se hizo un desastre con eso. Había un montón de productores que tenían... Conozco casos de 4.000 y pico de madres para poder proyectar el mercado del cerdo y tratar de servirse con el propio mercado doméstico y el exceso de poder exportarlo. Terminaron trayendo cerdo de Dinamarca, de Canadá y de los Estados Unidos. Y bueno, pero ahí te juega muy difícil. Te juega el maíz. Maíz como forraje, termina siendo muy difícil darlo vuelta y no le pidan a Alberto Fernández que haga magia, esto es lo que está haciendo. Ahí sabe lo que hace falta. Converso las mesas de diálogo, ¿no? Ahí le hace falta que con parte de las retenciones se haga un fondo
o una agencia, con lo de Guatre, los trabajadores rurales, los trabajadores aceiteros, las entidades de productores, una agencia compensadora de precios. ¿Estamos? Entonces, el maíz que se necesita para el mercado interno, el trigo que se necesita para el ese fideo es otro tema con las crisis ahora de las harineras y los panes, molienda, ¿no? el trigo que va a panificadora, y eso es una base importante del costo del pan y de los fideos de la gente, digo, la agencia compensadora de precios, con parte de esas mismas retenciones se puede constituir y decir, bueno, ¿cuánto vale el maíz para yo tengo que engordar o darle a la vaca lechera? Tengo que darle a los cerdos para producir y garantizar. Y la agencia compensadora compensa. Y está en la misma, está el Estado y las entidades ¿Por qué no intermedias. consensuó? Porque en esto no sé, no se lo pedía al presidente, pedía justamente con una renta agropecuaria grande buscar el momento para el consenso. Es el momento del consenso. Es que hay una parte de esa renta que si la metes en esa agencia y democratizás la agencia, para que no digan, a ver, ahí tenés un curro, qué sé yo, no, democraticemos el Estado y las entidades de los trabajadores y de las entidades rurales, viendo cómo se compensa. ¿Para qué? Para que la bolsa de harina no sea motivo del aumento del pan, seguro, para que el kilo de maíz no sea motivo de aumento de la leche o del corte de cerdo o del pollo. Digo, hay que crear herramientas acorde a las realidades que tenemos, con un Estado inteligente, digamos, y sin dogmatismos, que es lo que impone el liberalismo. El liberalismo Eduardo, es que nadie se meta, no es que quiere crear otra vez otra junta de grano. Bueno, mencionabas algo que para mí es relevante. A ver si nos podemos meter, señor director, brevemente, en uno de los temas creo que también da para la discusión, que es el concurso de Molino Cañuelas. Es parte, creo, de la agenda. Se habló de Estado, se habla del negocio de la harina, arrastra una deuda de alrededor de 1.400 millones de dólares. El default se remonta a mediados del 2018 porque allí empieza a experimentar algunos problemas de carácter financiero. Parte de los problemas, estamos poniendo allí, se experimentan a través de lo que fue la expansión vertiginosa del endeudamiento en dólares, y esto es importante, ¿no? Molino Cañuelas, cuyos dueños, voy a plantearlo en pregunta, por supuesto después lo desarrollaremos, no hay demasiado tiempo, tuvieron, vaya a saber, una relación directa con el expresidente Macri. La pregunta también es, ¿han financiado parte de la campaña del expresidente Macri en algún momento? ¿Han comprado, entre comillas, parte de los argumentos que hicieron que se financiaran en dólares y que después con los movimientos cambiarios, las devaluaciones, no pudiesen pagar ese dinero que habían tomado? Y en todo caso, una propuesta, ¿no? Porque llegado a este punto, la pregunta, hablaban de un Estado inteligente, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo tendría que resolverse esto? Y quizás uno podría decir, abriendo un capital en bolsa, donde el Estado pueda también tomar parte de ese capital accionario, donde los dueños de la empresa puedan recomprar parte de ese capital a lo largo del tiempo, y si se pasan 5 años, bueno, el Estado pueda tomar de alguna manera la dirección de la empresa, una empresa de capital público-privado, una empresa inteligente, una empresa testigo que le sirva al gobierno, sobre todo para que las empresas multinacionales no terminen quedándose, porque Vicentín, se hace un sector. A ver, a ver, situación parecida a la de Vicentín. Parecida, o muy parecida. Muy parecida. Esta es más mercado internista. Más vinculada a la cuestión interna. Yo cuando el 6 de junio del año pasado lo veo a Alberto por televisión diciendo que iba a intervenir Vicentín y posiblemente, si era necesario, a expropiar. Digo, la palabra expropiación es una palabra compleja, polémica, pero la intervención. Digo, muchachos, pero yo fui el primero que salió a bancar con toda claridad esa intervención. Porque un pedazo no menor del comercio exterior de granos se iba a quedar las multinacionales, que son 4 o 5, claro, son 4 o 5 multinacionales pedazo. que se quedan con ese negocio. Esto de Molino Cañuelas es una cuestión más o menos parecida, muchachos. Ahí hay que tocarle también la campana a Kicillof en la provincia, gobierno provincial. Allá Perotti, medio a la rastra por obligación, pero tuvo que ir a ser parte, digamos, de la propuesta, de la búsqueda de solución. Lamentablemente el juez, que no sé si no es empleado de Vicentín ahí... Viene de serlo. Viene de serlo.
de la relación con Vicentín, primero con el Banco Nación y después con la justicia. Correcto. Bueno, ¿sabe cómo termina? La están carancheando, Vicentín, se la van a terminar, la desguazaron. Lamentablemente, debo decir esto con todo afecto y constructivamente, el gobierno mismo nacional no le puso toda la fuerza que había que ponerle al asunto. ¿Me explico? Entonces, habría que ir a fondo y realmente retomar Vicentín, incorporando el cooperativismo adentro. Bueno, acá en Cañuelas lo mismo, hay que poner Agricultores Federados Argentinos, la Asociación de Cooperativas Argentina, la FECOFE, el cooperativismo que tiene que ver con el acopio de trigo entre Desarrollo, Azul, Tandil, donde salen los mejores trigos panificables. Digo, muchachos, vamos a hacer de Molino Cañuelas una empresa mixta del Estado Nacional, provincial y las cooperativas agropecuarias, más los trabajadores. Digamos, gestión, pero no dejemos ese pedazo de espacio para que se lo termine quedando Cargill. Estamos de acuerdo. La declaración. Yo comparto, sí. Eduardo, la verdad que te agradecemos muchísimo. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad, un gustazo tenerte. Yo la verdad que agradecido que me han dejado hablar de esta manera, muchachos. La pasaste bien, entonces. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Ya regresamos. Bueno, momento de nuestro brindis de todos los domingos, en este caso, bueno, orillando prácticamente las 10 de la noche. Le agradecemos muchísimo a la gente del Santa Evita. Este es el vino, como una liebre en marzo, burbujas rosé, que estamos disfrutando. Tenemos 2 minutitos, así que nada, los invito. Primero, salud para todos, un gustazo como siempre compartir el programa con todos ustedes. Y bueno, después, Natalia, primero. No, básicamente no pudimos, obviamente el tiempo es tirano. También respecto de lo que dijo Eduardo Buzzi, sería interesante que el sector empresario también pudiera hacer no sé si una autocrítica, pero una reflexión respecto de cuáles serían las conductas que deberían adoptar para tener un sector empresario inteligente y no solamente solicitar ese Estado inteligente. Doctor Ubeira, brevemente, nunca se dijo en tele. No, recuerdo, no quise tampoco meterme en áreas donde no me corresponde, pero cuando yo era muy joven, empecé en la profesión, fui abogado de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias. Y recuerdo la destrucción a manos de Cavallo y el gobierno de Menem de todo lo que fue el movimiento cooperativo de aquella época, en beneficio de las grandes corporaciones internacionales, o sea, esto que nosotros conocemos como los grandes traders de granos. Sí. Así que sería bueno invitar a la reflexión de todos aquellos que pertenecen a los movimientos cooperativos de que ahora como nunca tienen que ponerle fuerza para mantener un gobierno nacional y popular. Doctor Aníbal. Un comentario chiquito. Sí, les contaba hoy, a raíz de lo que Gallego dijo respecto de esta causa, donde la jueza agregó un párrafo en un oficio específicamente con el tema de la fuga de esta gente que me habían vinculado. Conmigo trabajaron en aquel momento 2 abogados de primerísimo nivel. Uno fue Martín Vázquez Acuña, un juez actualmente, y el otro fue fiscal muchos años y desgraciadamente poco tiempo después tuvo un accidente y falleció, que era Hugo Cañón, que no quería dejar pasarlo sin agradecérselo y sin hacer pública ese respeto y admiración que tenía por ellos. Muy bien, queda hecho. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Estuvieron cómodos? ¿Estuvimos muy bien? Sí. Sí, el doctor Ubeira dice sí, perfecto. Sí, bueno, nos reencontramos y les parece el próximo domingo. Sí, señor. Sí. Muchísimas gracias a Natalia que nos trajo. Nos trajo alfajores de la Patagonia, memorable. Muchísimas gracias. Nos despedimos, ya viene el señor Juan Amorín con su conflicto de intereses. Nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chau.